Dios les bendiga. Muy buenas noches. Quiero enviar un saludo muy especial a, a todas las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando, que nos están viendo. Quiero agradecerte por dejarme entrar a tu casa, a tu hogar, no sé, tal vez en el auto, en el apartamento o en la calle nos estés escuchando. Yo quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que de alguna forma están comprometidas con el trabajo que estamos haciendo. Quiero orar antes de comenzar esta reunión. Quiero darle gracias al Dios del cielo por este tiempo que nos permite tener y vivir entre nosotros. Sé que nos ha tocado un tiempo difícil, pero también a la misma vez un tiempo poderoso, un tiempo donde vamos a ver cosas tremendas de parte de Dios. Así que yo quiero orar con ustedes en esta hora. Quiero enviar una palabra de bendición donde te encuentres y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en esta noche, nos hable a nosotros y todos podamos aprender, porque esto no solamente es que yo quiera enseñarte, sino que a mí me ha bendecido mucho estudiar esta palabra y compartirla contigo, ¿no? Y por qué razón estamos hablando de una vida con principios. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero, donde tú te encuentres, quiero invitarte a que puedas conectarte a nuestra señal, no importa dónde estés. Puede que te encuentres en alguna parte del mundo. Un saludo muy especial a nuestra gente linda en Italia, a gente que nos está oyendo, hermanos en España. Hay muchas personas que envíanos escríbenos de dónde nos estás viendo para enviarte un saludo muy especial. Quiero pedirte por favor que puedas escribirnos. Vamos a anotar tus comentarios, lo vamos a poner. Así que quiero comenzar orando contigo en esta hora. Ahí donde te encuentres, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero orar, yo quiero bendecir tu nombre, Señor. Quiero pedirte que una unción poderosa en este día, Señor, se pueda manifestar en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro, Señor, una palabra de vida, una palabra de cambio, una palabra de transformación que nos bendiga, que nos ministre, que nos cambie, que nos transforme. Padre, te pido que unjas con fuego mi boca, Señor, santifica mi vida, que lo que podamos compartir, Señor, con tu pueblo sea, Señor, para bendición también de ellos, Señor, para cada uno de nosotros. Por tanto, en este día, Señor, yo declaro tu palabra, yo declaro tu justicia, Señor. Padre, que mi boca sea como escribiente ligero, Señor, para poder compartir esta palabra en el corazón y en la mente de todos tus hijos, Señor, y de la gente que escuchará esta palabra. Te envío esta palabra, una palabra de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos compartiendo y este es el tercer capítulo de una vida con principios. ¿Y por qué hemos comenzado a compartir con esto? A mí me llamó mucho la atención compartiendo con mi esposa, hablando con ella, de las cosas, hermano, que hemos visto cristianos. Estoy hablando de personas cristianas, las cosas que publican. Ayer me decía ella, me llamó mucho la atención cómo el Papa le dio clic a la foto de una mujer casi desnuda. Y entonces uno dice cómo concuerda las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces se volvió viral, me dijo ella. Yo, bueno, no me gusta mucho ver las redes, ni nada a mí, ni el Facebook, no soy mucho de eso, pero fíjate, me llamó mucho la atención lo que pasó en Perú respecto a la política de la gente cristiana que aplaudía, hermano, aplaudió un gobierno que aprobaba el aborto, que aprobaba una agenda sodomita, un gobierno que cerró la iglesia, que tenía un corazón en contra de las cosas de Dios. Y lo más triste de todo este proceso fue que cristianos apoyaron eso, ¿no? Lo último que sucedió es que han aplaudido un nuevo gobierno comunista. El presidente de mi nación es un hombre ateo, no quiere saber nada de Dios. Y no solamente eso, sino que están siguiendo una agenda, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo este tipo de personas que supuestamente son cristianas pueden apoyar este tipo de ideologías, ¿no? Entonces mi pregunta es, yo tengo que definir conceptos en las personas, tengo que enseñarles la palabra, porque, hermano,
cómo nosotros pensamos y lo que nosotros decimos y que lo que nosotros compartimos viene de lo que nosotros tenemos en el corazón. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la persona que hoy defiende ese tipo de cosas y personas o personajes que hermanos van contra la palabra de Dios, tú dices, o esta persona desconoce la palabra de Dios o nosotros no servimos al mismo Dios verdadero. Posteaba le hice algunos arreglos a un comentario de una persona que dijo, ¿cómo es posible que oras por las misiones y porque se predique el evangelio en los lugares comunistas y apoyas a un comunista? ¿Cómo es posible? O sea, yo le decía, no seamos hipócritas, ¿no? ¿Cómo es posible que oramos por los jóvenes para que salgan de las drogas y estamos apoyando gobiernos, hermano, que van a promover aquí en Estados Unidos? El candidato demócrata va a aprobar, si él fuera elegido, lo que no, él dice va a aprobar el uso de drogas fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, cristianos, y yo he visto gente, iglesias, mega iglesias apoyando este tipo de personas, con ese tipo de políticas abiertamente, ¿no? Entonces, ¿cómo oramos por la familia? ¿No? Es gracioso. Oremos por la familia. Estamos apoyando políticas de matrimonio homosexual, ¿no? O cómo decimos que oramos por los niños para que Dios los guarde y sabemos que esta gente apoya la pedofilia, ¿no? Entonces, es que incongruente. Por eso yo decía, o no estamos sirviendo al mismo Dios. O sea, mi pregunta es, ¿estás sirviendo al mismo Dios que yo sirvo? La pregunta de Jesús a la mujer samaritana fue, tú no sabes, tú no conoces lo que adoras, tú no sabes a quién adoras, ¿no? ¿Y por qué, hermano? Muchas veces, porque la mujer samaritana había tenido 5 esposos, el sexto estaba, no esposos, no había convivientes, no sé cómo le llamaran ahora, bueno, ahora tiene nombre, no le dicen, ¿cómo se llama? Concubinas, no sé, o sea, pero le va a justificar, ¿no? Entonces esa persona ya iba por el sexto, ¿no? Entonces, pero estaba hablando, hermano, de religión. Entonces yo veo mucha gente hablando de religión, pero teniendo o sea, promoviendo, apoyando, publicando cosas contrarias a la palabra de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿estamos sirviendo al mismo Dios? ¿Estamos sirviendo al mismo Dios? ¿O es que me imagino que ellos tienen otro Dios? ¿O están adorando otro Dios? Entonces, yo le compartía la semana pasada a usted, ¿por qué es importante? Yo le decía, ¿no? ¿Qué es un principio? Le hablábamos acerca de principios. Principios son fundamentos morales que van a dirigir nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? Y cómo nosotros, ¿cuáles son los principios? ¿Cuáles son esos fundamentos que van a dirigir nuestra vida? ¿Dónde los encontramos? Porque si nosotros decimos que los principios son fundamentos morales que van a dirigir nuestra vida, la pregunta es sobre cuáles principios vamos a dirigir nuestra vida. No solamente nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones. O sea, ¿cuáles son los principios? Porque si yo voy a decir, tú ten una persona, mucha gente dice, sí, yo tengo principios y valores. Y yo le pregunto, ¿y cuáles son? Y la gente siempre se queda en silencio. Porque no sabe realmente cuáles son los principios, ¿no? Por eso yo hoy quiero compartir, la semana pasada, si usted no nos vio, no nos escuchó, vaya al video, está en el Facebook, usted lo va a encontrar. Para este es la tercera capítulo que yo estoy haciendo de esto, para que usted sepa por qué es importante. Porque ¿qué pasa, hermano? Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de las zapatas de una casa. Si una casa no tiene buenos cimientos, no buena zapata, esa casa se va a destruir. La Biblia dice, Jesús dijo en el Nuevo Testamento que una casa edificada sobre la arena no va a permanecer. Y edificar sobre la arena, ¿qué significa? Es que no tenga fundamentos, no tenga base sólida. Pero la casa que fue edificada sobre la roca, dice, vino los vientos, vino las tempestades y permaneció. Porque, y es lo que está pasando ahora, o sea, van a venir crisis políticas, van a venir crisis económicas, van a venir crisis morales, la que estamos viviendo. Por eso que las casas, la vida, hablando de la casa, la vida de la persona, no se sostiene, ¿no? Y cae y se destruye, ¿no? Por eso le hemos puesto a esta clase, le hemos puesto una vida con principios, ¿no? Entonces yo quiero que usted entienda, y fíjese, si usted puede mirar la imagen, nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos, hermanos, son la base de nuestros principios, o sea, es el fundamento sobre el cual nosotros debemos
a definir nuestro estilo de vida. Dios decía en Mateo capítulo 7, 16 al 20, la semana pasada lo tocamos, y decía, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La Nueva Traducción Viviente dice, todo aquel, hermano, que hace verdaderamente la voluntad de mi Padre, ¿no? Aquellos que no violaron los mandamientos, fíjese, dice, no rompieron los mandamientos. No está hablando, hermano, de algo etéreo, superfluo, no, subjetivo, no. Está hablando de cosas bien claras y específicas. Entonces, la semana pasada nosotros tocamos los 5 primeros mandamientos. Anteriormente hablamos acerca de estos principios y hablamos la semana pasada de amar a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Segundo, que no tuviéramos ídolos, ¿no? ¿Qué significaba ídolos ajenos? Tercero, hablamos de no tomar el nombre de Dios, de no usar el nombre de Dios de manera corrompida, ¿no? En cuarto lugar, hablamos de guardar el día de descanso, ¿no? Tantas enfermedades que hoy tienes porque la gente piensa que es más sabia que Dios, ¿no? Y en quinto lugar, hablamos de honrar a los padres, ¿no? Y decíamos, no importa si tu papá fue un drogadicto, un alcohólico, o sea, eso no te compete a ti, te compete a ti honrarlo y Dios te va a respaldar a ti, ¿no? Entonces, hoy quiero hablar de los 5 mandamientos más porque me llamó mucho la atención compartiendo, estudiando esta palabra en esta semana. Y el 6º mandamiento dice, no matarás. Yo quiero antes, vayamos a Deuteronomio capítulo 6, a ese pasaje, lo leyó Elías. Quiero que vaya al libro de Deuteronomio, perdón, capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, quiero que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer Deuteronomio 5 del 1 al 21. Estos son los 10 mandamientos, pero también leídos nuevamente. Está en otro libro, porque en Éxodo 20 usted va a encontrar los 10 mandamientos y aquí también usted los va a encontrar una vez más cuando Dios le recuerda a su pueblo antes de que entren a la tierra prometida, ¿no? Porque es importante, hermano, que Dios nos recuerde una y otra vez. Y a veces la gente dice, no, me repites a cada momento, pero hermano, la palabra de Dios habla de que nosotros debemos repetir esto todo el tiempo. Porque no se nos olvida, porque muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de lo que estamos haciendo. Así que Deuteronomio capítulo 5, quiero que lea conmigo este pasaje. Mire lo que dice, yo lo estoy leyendo, yo lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra, puede leerlo en la Reina Valera usted, dice la palabra, Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo, escucha con atención Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy para que los aprendas y los obedezcas. Recuerda, tú tienes que aprender estos mandamientos para obedecerlos. Porque si tú no conoces los mandamientos, yo te pregunto, ¿sobre qué principios vas a fundamentar tu vida? Entonces dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. Si tú eres parte del pueblo de Dios, ahora yo quiero decirte una cosa. Los 10 mandamientos no le pertenecen a los judíos, al pueblo de Israel, no. Y quiero que tú sepas que nosotros, los que somos parte del pueblo de Dios, yo quiero que tú sepas que Dios, Jesús, cuando vino a la tierra, no vino a inventarse una nueva religión. Él no trajo una religión. Él no dijo la religión evangélica voy a crear. No vino a recrear una religión. Él compartió estos mandamientos desde el huerto del Edén, hermano. La gente piensa que Moisés lo recibió en el Sinaí. Esa es tal vez la segunda o tercera vez que el Señor le habla a Moisés para que le enseñe al pueblo, porque el pueblo había vivido en Egipto y se habían paganizado. Pero en el huerto del Edén, Dios le dio estos mandamientos, ¿no? Usted se va a dar cuenta y usted me preguntará, pero ¿y cómo la Biblia no dice eso? No, Dios le dio instrucciones, porque ¿qué pasa? La ley, lo que la gente llama la ley, es la Torá. En hebreo es Torá y Torá significa instrucción. O sea, te estoy dando una instrucción, te estoy dando un mandamiento. Entonces, dice la palabra, tienes que aprenderlos para cumplirlo. El segundo versículo dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. Recuerda, no una religión. Cuando hablamos de pacto, estamos hablando que hizo un compromiso. Dios y su pueblo hizo un pacto con nosotros, el Señor. No nos dio una religión que cumplir, sino un pacto. Nosotros tenemos una relación con Dios, ¿no? En una relación hay deberes y derechos, responsabilidades y atribuciones de ambas partes.
Y Dios nos dejó esto para nosotros. Dice el versículo 3: el Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy, en el monte que el Señor te habló cara a cara desde el medio del fuego. Dice: yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití estas palabras. Dice: el Señor dijo: yo soy el Señor que te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas dioses aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos o en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta la tercera y cuarta generación. Tremendo. La idolatría y el paganismo alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Dice la palabra en el versículo 10: pero derramo amor inagotable 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Dice la palabra, versículo 11: no guardes mal uso del nombre, no hagas mal uso del nombre del Señor. El Señor no te dejará sin castigo si profanas su nombre, si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso, manténlo santo como Dios te lo ordenó. Tienes 6 días a la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, tus siervos, tus siervas, tus bueyes, burros, demás animales, incluye los extranjeros que viven contigo. Todos tus criados y criadas deberán descansar ese día. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esta razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Y el último, el mandamiento número 5, que lo revisamos la semana pasada, fue: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tendrás una vida de éxito en la tierra que tu Dios te da. Y hoy quiero entrar al sexto mandamiento. El sexto mandamiento dice: no matarás o no cometerás asesinato. Y saben, estudiando esta palabra me llamó mucho la atención, porque el español jamás podrá, hermanos, hacernos entender realmente lo que Dios dijo en su palabra. ¿Por qué? Porque matar tiene que ver con cortarle, cuando tú hablas de matar, piensas en cortarle la vida a una persona, ¿no? O quitarle la vida a una persona, no. Y la palabra aquí no es no matarás, sino no asesinarás a traición a tu prójimo que vive en paz contigo. No asesinarás, no le quitarás la vida a tu prójimo que vive en paz, que vive confiado contigo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros debemos darnos cuenta, hermano, que la Biblia, cuando tenemos la Biblia, este es un libro oriental. Esto, nuestra mentalidad no puede entender muchas de las cosas que ellos entienden y lo que ellos querían expresar. La tradición judía habla sobre esto y me llama mucho la atención, porque fíjate, matar puede incluir terminar con la vida de animales. Entonces, si tú no vas a matar, entonces tampoco matarías animales. O sea, no se mataría ningún animal, no se podría comer carne. Ahora, recuerda que el asesinato o el juicio o el quitarle la vida a alguien estaba permitido. ¿Por qué, hermano? Cuando las personas, por ejemplo, en este país está permitido la pena de muerte. Hace unas semanas atrás se instituyeron 3 formas de quitarle la vida a una persona, de juzgarlo. Una es la inyección letal, la otra es la silla eléctrica y la otra es el paredón de fusilamiento. Y la gente puede decir, no, pero está mal. No. La misma Biblia habla que esto es importante porque tú cortas, hermano, tú cortas la maldad. ¿Qué tú haces cuando tú tienes un cáncer? Y esto pasa, por eso es que las naciones se han corrompido. ¿Qué pasa? Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Puede que usted se ofenda conmigo, como tenemos libertad de expresión, pero yo le voy a explicar por qué. Si usted tiene un tumor, que ese tumor está avanzando en su cuerpo y está carcomiendo otra parte de su cuerpo, como una gangrena, ¿qué pasa cuando usted tiene una gangrena en la mano?
El médico le dice, no, está bien, vamos a ver que se sane, no podemos cortarte, ¿no? Lo que van a amputar tu brazo, tu mano, tu pierna, para que se salve el resto del cuerpo. Hermano, se ha llegado a un punto de hombres que pueden violar a un niño de 6 meses, 2 años de nacido, bebés. ¿En qué cabeza cabe que una persona, con qué corazón puede destruir la vida de un niño de esa manera? Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Porque no se ha cortado la perversión, no se ha cortado la maldad. Entonces, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque cuando haya pena de muerte, hermano, esto se va a acabar. Porque la gente cree que puede quedar impune de las cosas que hace. Entonces, cuando tú escuchas en la Biblia y dice, no matarás, tú tienes que ir y profundizar esta palabra. Yo le he dicho a mi iglesia y a veces se han asustado y algunas personas dicen, ¿ves? ¿Ya ves? Yo le digo, la Biblia, no leas la Biblia, de hecho. Porque la Biblia no se lee, hermano. Tú puedes leer un periódico, tú lees una revista de chistes, pero la Biblia se tiene que estudiar. La Biblia la tienes que profundizar, porque te tienes que poner a pensar, si dice no matarás, entonces, hermano, ¿qué pasa cuando tú defiendes a otra persona de un agresor? Por ejemplo, si yo tuviera mis niñas pequeñas y una persona está queriendo destruir su vida, hermano, yo voy a defender a mis hijas. Y si esta persona quiere asesinarnos a los tres, hay una defensa propia. Yo puedo matar a esa persona defendiendo a mi familia, defendiendo a mis hijas. Y eso no está mal, porque, hermano, lamentablemente psicologizaron la Biblia e hicieron líderes de papel que hoy se ofende de cualquier cosa. A veces los molesto y le digo, no, que se convierten en una flor, se marchitan por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la psicología les daña, les afecta, una palabra les lastima. Y hay una generación, hermano, que lamentablemente se crió así. Pero ¿sabe qué cosa? O sea, yo le he dicho a las jóvenes de nuestra iglesia, si alguien quiere aprovecharse, abusar de ti, coge una piedra, defiéndete. O sea, nosotros no podemos entender de que Dios nos dice, sí, dale la otra mejilla, deja que te violen, deja que te maten. Eso no dice la palabra de Dios, hermano, en ninguna parte de la Biblia. Cuando habla de dar la otra mejilla, nosotros la próxima semana vamos a tocar ese tema, porque usted me dice, no, pero la Biblia dice, dale la otra mejilla. Vamos a ver en qué contexto se dice y con quién se está tratando eso. ¿O usted no cree que el mismo Dios que le dijo a Josué, toma la tierra prometida? ¿Usted cree que Josué fue y le dijo a los gigantes, porque él encontró gigantes, eran Nefilim? Y dijo, señores, a mí Dios me ha dicho que esta tierra me ha entregado, por favor retírense, hagan sus maletines, les damos una semana para retirarse. ¿Usted cree que fue eso? Ellos fueron, hermano, el instrumento y la justicia de Dios para matar a ese tipo de personas, porque se habían corrompido de tal forma, la tierra se había corrompido y Dios usó su pueblo para hacer justicia. Entonces, usted tiene que entender que el asesinato, por ejemplo, vamos a decir, no matarás, si pasara un accidente de tránsito, cuando uno atropella de manera, hermano, fortuita a una persona, se le vació los frenos, no te responde el carro y te llevas de encuentro, tú mataste a una persona. ¿De eso está hablando? ¿Ya eres culpable de juicio? Cuando pasa eso, un juez te condenará porque hubo un accidente. La palabra no matarás realmente no encierra en su profundidad este mandamiento. Recuerda otra cosa. La palabra matar tiene que ver también con nuestras palabras. La Biblia dice en Proverbios, el poder de la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y la gente mata y elimina, hermano, y destruye a las personas cuando levanta calumnias. Y cuando esa persona realmente, hermano, lo que hace es destruir su reputación, destruir su vida de esa persona. Ahora, cuando hay una negligencia en medio de una pelea, yo he visto gente que está peleando y de repente la persona, ese muchacho, están peleando, no se están, qué sé yo, defendiéndose, lo que sea. Vamos a decir, yo me peleo con una persona defendiendo a mi familia. Y en ese forcejeo, esa persona se cae y se golpea la cabeza y se muere. Yo iría a la cárcel porque hermano, porque yo realmente maté a esa persona, ¿no? El juez va a juzgar las circunstancias, va a juzgar el momento en que se dio esa muerte. Por eso la palabra de Dios, cuando la traducción es bien simple. Ahora tú te das, por eso es importante que estudies en la Torá cuándo era algo fortuito, cuándo era una casualidad. Habla de eso,
todo eso, cuando era un golpe sin intención. Y por último está el asesinato con premeditación. De esto también habla la Biblia, ¿no? La Biblia dice, cuando dice no matarás, está hablando de esto, es el asesinato con premeditación. Hermano, cuando la muerte de alguien se hace de forma intencional, se planifica. Dice con alevosía y ventaja. Cuando tú planificas eliminar a esa persona, y generalmente, hermano, tiene que ver con cuando una persona, pues, esto tiene que ver con las personas que en su ira, en su enojo, en su sed de venganza, planifican destruir a una persona. Porque aún dentro de este grupo de no matarás, ¿qué piensa usted acerca del suicidio? ¿Quién mató a quién? ¿Y por qué nosotros creemos que, hermano, el suicidio es un homicidio que tú lo cometes contra tu propio cuerpo? Por eso es importante estudiar esta palabra y saber, por ejemplo, Sansón, decíamos, compartíamos con mi esposa, Sansón se quitó la vida. ¿Se suicidó Sansón? Y si el suicidio nos lleva al infierno, entonces ¿por qué Sansón se quitó la vida? Él sabía que iba a morir. Entonces, hermano, nosotros necesitamos profundizar esta palabra. ¿Qué está diciendo Dios cuando dice no matarás? Ahora, Sansón no está en el infierno. Usted lee Hebreos capítulo 11, usted va a encontrar a Sansón en la galería de la fe. Se vale entonces hermano, se vale entonces que nosotros entreguemos la vida por Cristo, porque Sansón libertó a su pueblo, muriendo él, hermano, y matando más filisteos que toda su vida, dice la palabra. Eso también es quitarle la vida a alguien. Él se suicidó. Fue un suicidio, ¿no? Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿el aborto será un asesinato? La eutanasia, cuando la gente dice, no, yo quiero que me quiten quítale el respirador porque mi papá ya está sufriendo, ¿se podrá hacer? ¿Es lícito quitarle la vida en eutanasia a una persona? Que lo podamos matar y que nosotros le digamos a los doctores, desconéctalo para que se le quite la vida a la persona. ¿Hasta dónde está permitido eso? ¿Somos dueños nosotros de nuestra vida? ¿Se quedará Dios que esa persona vegetal siga vegetativa? Como había un cantante que era el vocalista de Soda Stereo, no recuerdo el nombre ahora, el vocalista de este grupo lo tuvieron vegetal, 8 creo, 10 años, uno de los presidentes de Israel estuvo vegetativo. Entonces, ¿hasta dónde sobre este mandamiento edificamos las cosas que estamos viendo hoy en la sociedad? Es un asesinato realmente, hermano, matar a un bebé, porque la gente, fíjense, los abortistas dicen que hasta las 8 semanas no tiene vida. Y eso es una mentira. Por eso, ahora, cuando hablamos del aborto y dice la palabra, no matarás, entonces tus principios te tienen que llevar a sostener de que si un partido político que tanto te gusta a ti promueve el aborto, si tú eres parte del pueblo de Dios, ¿cómo tú vas a apoyar ese partido político? ¿Cómo vas a apoyar esa ideología? O sea, por eso te digo, o eres cristiano o no lo eres, o tienes el mismo Dios que nosotros o no lo tienes. ¿Cuán importante, hermano, es que nosotros entendamos ese principio? Es fundamental, usted y yo entendamos eso en nuestras vidas. Ahora, una cosa más. Vamos al siguiente mandamiento, al mandamiento número 7. 6 será no matar. El número 7 dice, no cometerás adulterio. O dice, la traducción es, no cometerás toda clase de inmoralidad sexual. Y dentro de la inmoralidad sexual, la palabra fornicación viene de la palabra porneia. Fornicación viene de la palabra porneia y la palabra porneia viene de la palabra pornografía. Fíjese algo que me llama la atención. Quiero que vaya a Juan capítulo 8 del 1 al 7. Quiero que leamos este pasaje de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículos 1 al 7. Si lo tiene, lo leemos, hermano. El Evangelio de según San Juan, capítulo 8. Vamos a ir
y a la nueva traducción, yo lo voy a leer en la traducción viviente. Dice la palabra: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usarlo en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, el que no tenga ningún pecado, el que no haya pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad hasta que se quedaron los más, ¿no?, los más jóvenes, ¿no?, porque los más viejos más hemos pecado, ¿no? Dice, y se quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Fíjate, yo me haría la misma pregunta, pero Jesús no les preguntó, porque ¿qué pasa? La Biblia dice, la Torá dice, yo no creo que Jesús, fíjese hermano, Dios estaba impartiendo justicia. Yo no creo que Jesucristo, el Mesías, estaba rompiendo la Torá. Él vino a cumplir, dice la Torá, pero quiso hacer justicia. La pregunta que se hizo Jesús, me imagino yo, es: ¿y dónde está la otra persona con la cual te encontraron haciendo el adulterio? O sea, ¿por qué te quieren eliminar? ¿Por qué te quieren apedrear a ti? ¿Dónde está el tipo? Porque se supone, si te han encontrado a ti, ¿dónde está el fulano? Porque si vamos a ser justos, la Torá dice que a ambos deberían ser apedreados. Entonces Jesús lo que estaba aplicando era justicia. Porque si te vamos a apedrear a ti, no es que estaba, hermano, pasándole la mano a la mujer. Ahora, ciertamente, los fariseos, y esto pasa con mucha gente, hermano, las personas que han pecado, hoy se vuelven verdugos de quienes fallan también, ¿no? Es una pena. A mí me da tristeza, porque unos días yo hablaba con una persona y le decía: a veces te pones en un plan, ¿no?, y quieres levantar la piedra acusadora y no te has mirado al espejo. ¿No te has dado cuenta realmente de dónde Dios te sacó a ti? Y no es que yo esté justificando a la otra persona, porque a veces, hermano, no conocemos la verdad de lo que pasó, de una situación, y rápido la gente comienza a producir. Ahora las redes sociales, ¿no? Donald Trump dijo: las redes sociales nos han dado voz, podemos expresarnos, ¿no? Entonces, y hacen cosas y dicen, no, y encima, hermano, toman como fuente gente pagana. Yo vi en un comentario que usaron una fuente de unos homosexuales que estaban hablando mal contra un hombre de Dios. Y usaron esa fuente para difundir una mentira. Y yo le preguntaba: ¿y no hemos ido a esta persona? Le decía: ¿y no hemos tenido misericordia contigo? ¿Quieres ajusticiar a esta persona? ¿Quieres ser verdugo de esta persona en las redes sociales sin conocer la verdad? ¿Conoces tú la verdad para que tú puedas levantar la piedra? ¿Saben? Lo que me llama la atención, dice que en esta historia, los tipos, fíjate, Dios está ajustando la justicia. Uno, primero, no estaba el hombre que estuvo con la mujer. O sea, querían matarla a ella sola. Segundo, dice en versículo 4, 8:4, dice: le encontramos en el mismo acto del adulterio. La pregunta es, hermano, la palabra fornicación viene de la palabra porneia, que es pornografía, ¿no? Es disfrutar una relación sexual ajena. Porque yo, hermano, a mí me enoja que estas personas, después de que se han complotado,
se han contaminado, son parte de este pecado, vienen a tirar la piedra. Y sé que es duro lo que estoy diciendo, pero quiero que usted entienda que por qué Jesús estaba siendo justo. Como le digo, no le estaba pasando la mano a la mujer. O sea, todos ustedes son responsables. ¿Dónde está el? Ya, todos ustedes son responsables y el esposo o el amante, ¿dónde está? Y todos ustedes quieren matarla a ella. Y Jesús, yo me pregunto, Jesús es justo. No dijo que no había pecado, porque la mujer dice que había pecado, porque Jesús le perdona y dice, vete y no peques más. La mujer había pecado. Porque ahí gente dice, no, ella no había pecado, porque si no Jesús no lo hubiera soltado. No, hermano. Jesús dice, vete y no peques más. O sea, Jesús estaba aceptando que ella había caído en pecado. Ahora, también recuerden que puede que no hay... ¿Dónde estaba el esposo de la mujer? Porque en la Torá dice que el esposo era el primero que tenía que apedrear. ¿Dónde está el esposo de la mujer? O se estaban trayendo una mujer cualquiera, hermanos, con sencillo, ciertamente que era pecadora, y con el motivo de hacerlo caer a Jesús. Si decía que era apedren, iba a decir que, no sabes, esta mujer no es culpable. Y si decía que no la apedren, estás en contra de la Torá. De alguna manera querían buscar destruir a Jesús. La pregunta que yo me hago es, ¿era honesta su justicia? ¿Querían justicia honesta? La pregunta que yo le hago a la gente que levanta la piedra sin conocimiento, acusa falsamente, ¿conoces? ¿Sabes de la justicia de Dios? Mateo, cuando estaban juzgando a una persona, Jesús le dice, ¿por qué? Y le dice Jesús a los fariseos, no seas hipócrita. Antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿por qué no sacas la viga que está en tu ojo? Porque ¿cómo teniendo una viga en tu ojo vas a querer sacar la paja de tu hermano? Y no está diciendo Dios, hermano, que no evaluemos las circunstancias, que no corrijamos las cosas, no. Pero lo más triste de esto, lo más penoso de esto, ¿sabe qué cosa es? Es que las personas que tienen una viga en su ojo quieren sacar la paja del ojo de los hermanos. Y en algún momento, hermano, nos ha pasado. Mateo capítulo 7, del 3 al 5. Léalo en casa. En algún momento nos ha pasado. No le digo que yo no, jamás, yo no. O sea, pero el tiempo nos enseña. El tiempo, hermano, nuestras equivocaciones, nuestros errores. Yo he aprendido a recibir la misericordia de Dios. Y no es que yo le tape a las personas, pero ¿cómo yo voy a pretender coger una piedra y creerme, hermano, mi propia justicia? Por eso la palabra dice, cuando dice no cometerás toda clase de inmoralidad sexual, habla no solamente, hermano, del adulterio. Habla de toda inmoralidad sexual, fornicación, pornografía, homosexualidad, todo tipo de inmoralidad sexual. Por eso es importante que nosotros sepamos que nosotros no podemos respaldar esta situación. No podemos respaldar una agenda homosexual de un gobierno. No podemos. No podemos respaldar, hermano, este gobierno aquí en los Estados Unidos quiere promover una agenda de pedofilia. Entonces, vamos a apoyar esa política, vamos a apoyar esa ideología, vamos a apoyar a un presidente ateo en Perú. Y vamos a aplaudir eso, hermano, de verdad. Entonces, si nosotros entendemos eso, si no tenemos principios para evaluar esa situación, yo le digo, no estamos adorando al mismo Dios. No estamos sirviendo al mismo Dios. Y una de las cosas que destruyó, hermano, la humanidad fue la inmoralidad. Porque el abuso de la sexualidad terminó en degradación moral. Por eso es importante que antes de acusar a una persona haya dos testigos, hermano. Ahora, yo le digo, vuelvo y repito, no es que Dios estaba solapando el pecado, sino que Dios es justo.
¿Cómo iba a condenar solo a la mujer? ¿Y el hombre? ¿Y los tipos que vieron cómo se desnudaba ella y el otro? Entonces, ¿dónde está la justicia? Por eso le digo, Dios es justo. Y la gente puede pensar muchas cosas, hermano. Dios es justo. Mandamiento número 8. Fíjese que cómo cambia, ¿no? Porque uno dice, no robarás, no cometerás adulterio. No, no. O sea, cuando tú preguntas, cuando tú profundizas, te das cuenta. Hay una misericordia de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermano, está a un paso de nuestro arrepentimiento. La misericordia de Dios está a un paso de nuestro arrepentimiento. Y yo le aseguro que la mujer estaba llorando. Ahora, si usted puede decir, pero pastor, ¿usted cree en la pena de muerte? Sí. Porque tiene que haber ¿qué pasa? Cuando tú juzgas un asesinato, por ejemplo, la violación de un bebé, esa persona destruye una vida. Y aunque se arrepienta, hay leyes que Dios estableció. Dios estableció juicio, hermano, de muerte para gente que hacían cosas terribles. Porque hay gente que no se va a arrepentir. Hay gente que no se va a arrepentir. Y los que se arrepienten, porque ¿qué pasa? Las leyes están dadas para, como le decía la vez pasada, ¿no? Tenemos que sacar la manzana podrida de un cajón. Tenemos que sacar la manzana podrida de un cajón. Y eso es gracia, fíjese. La gracia de Dios es preservar la caja de manzanas. La misericordia de Dios es preservar la caja de manzana. Por eso que hay que sacar. Dios mismo estableció en su palabra que teníamos que cortar. Ahora yo le pregunto, ¿será gracia que se quede con la gangrena en la mano? ¿O será juicio de Dios el cortar el brazo cangrenado? No, hay que darle gracia a la gangrena. Usted le va a dar gracia a la gangrena. ¿Sabe? Yo quiero explicarle bien sencillo la gracia. La gracia solo funciona cuando funciona la Torah. Escúcheme. Cuando usted maneja aquí en los Estados Unidos, aquí en Dallas, usted puede pasarse, creo que 5 kilómetros más, dice 60 millas por hora. Usted, el policía, cuando mide la velocidad, usted puede pasarse 5 millas más. Los 5 millas es la gracia. Pero usted debe ir a los 60. Pero por eso le digo, o sea, la gente ha creído equivocadamente, gracia no es hacer lo que nos da la gana. O sea, la gracia siempre se va a aplicar cuando hay una ley. La gracia es, no puedes aplicar gracia si no existe la ley. No existe gracia si no hay ley, si no hay Torah. Entonces, cuando una persona se corre esa gracia, entonces viene la policía, te para y te dice, no, había 5 millas de gracia, pero tú has destruido esa gracia que te dieron. Y por eso ahora tienes un ticket o te vas preso o un accidente. ¿Me entiende? Entonces, nosotros nos enseñaron equivocadamente a que el hombre haga lo que le da la gana. Y puede que, hermano, que a usted le choque lo que le estoy diciendo, pero eso dice la Torah. La gracia se aplica a una persona que, por ejemplo, mata accidentalmente. No lo vas a matar. No se juzga de la misma manera. 8º mandamiento, no hurtarás. Fíjate, cuando uno dice no robarás, dice que claro, no hay que robar a la persona. No. Cuando yo estoy estudiando, profundizando esto, la tradición oral. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, dice que no se refiere al robo solo de artículos, hermano, o de posesiones, sino al secuestro de personas. A mí me chocó mucho y dice, wow. Por eso es que la gente dice, no robarás, no tomes de las personas. No, está hablando, hermano, que
Claro, ciertamente son cosas, pero lo máximo de este mandamiento es que tú no secuestres a una persona. En otras palabras, que no haya esclavitud. No abusarás. ¿Sabe qué tiene que ver ese versículo o ese mandamiento? No abusarás comercialmente de tu prójimo, reduciéndole el peso de tu balanza o la medida de su tierra. ¿Sabe que cuánta gente que hoy vive en los asentamientos humanos porque ha invadido y no solamente ha comprado una invasión? ¿Sabe que hoy no habrían invasiones si nosotros cumpliéramos la palabra de Dios? Habría justicia. Por eso es que el comunismo es esto, hermano. Quieren robar, le dice al que se ha esforzado para dárselo al vago, ¿no? Alguien posteó, yo posteé algo que alguien puso, ¿no? Dice, este es el comunismo, este es el socialismo. Y esto enséñale a tus hijos. A tu hijo mayor se va a levantar, va a trabajar, ¿no? Va a esforzarse, va a juntar sus propinas, ¿no? Y entonces le vas a sus demás hermanos no van a ayudar, son unos vagos, no trabajan, nada. Entonces le quitas al que ha trabajado y le repartes todas sus propinas y todo lo que ha ganado a sus hermanos que no han hecho nada. Vamos a ver si quiere comunismo esa persona. Porque el comunismo es robarle a la persona para dárselo al vago, al que se rasca la panza. ¿Me entiende? Entonces, no podemos abusar. La gente una persona me decía, no, pero pastor, yo no puedo vender en mi negocio si no le doy 900 gramos a las personas porque no me salen. Y lamentablemente los países se han constituido, hermano, se ha constituido un sistema. Te roban cuando te echan gasolina, te roban cuando te pesan. Te roban, lamentablemente, a veces esta cultura, ¿no? Yo recuerdo que fuimos, yo tengo siempre al día las cosas del carro y te paran los policías, ¿no? Y cuando no te encuentran nada, te dicen, deja tu cariño, ¿no? Y hermano, yo normal, ¿no? O sea, pero lo que molesta a mucha gente y molesta a veces lo que pasa con la policía es que no todos, un sector de gente que se acostumbró a eso. Y fíjese, hermano, yo los entiendo porque cuando yo hablé con una persona me dijo, no, la cabeza está pidiendo una cuota. Entonces los que estamos bajo la responsabilidad, los subalternos, tenemos que juntar el dinero para darle a esta persona. Por eso, hermano, la gente también dice en el país, en Perú, ¿no? Que robe, pero que haga obras. Fíjese, no importa que robe. Y la gente dice, no, yo sé que está robando. Y nos acostumbramos a vivir con eso. ¿Sabe qué cosa es robar? Es pagar con dinero falsificado. Yo hablaba con la administradora varias veces y un día yo encontré una caja de monedas. Y, ¿qué es estas monedas aquí al aire libre? No, pastor, me dice, estos son monedas falsificadas. Y había hasta billetes de 100 soles. Y yo decía, wow. Y no me diga, hermano, que usted no sabe que esa moneda estaba falsa. No es verdad. Y por eso la gente dice, no, ¿por qué será que Dios no me bendice, que Dios no me ayuda? Imagínate el desprecio que tienes. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta? Tú me puedes engañar a mí, a la tesorera, que han llegado al punto de poner en sus sobres, en una ofrenda, de cosas falsificadas. De eso estamos hablando. Entonces decimos, ¿y por qué Dios no me bendice? ¿Y por qué Dios no me da? ¿Y por qué Dios no lo otro? Este pasaje también habla, hermano, de que cuando nosotros engañamos a otras personas, con engaños tomamos las cosas, con mentiras. Y por último, robarle la libertad a la persona, como decía, esclavizarle. El tráfico humano de niños. Sabe que en el mundo entero, en Perú, se desaparecen niños, casi 1 millón de niños. En el mundo entero, en Estados Unidos son casi 4 millones por año. Sabe que los usan para órganos. Por eso Dios está haciendo algo en el mundo entero y pronto saldrá a la luz. Usted va a ver lo que va a pasar. Dios se cansó de lo que está pasando en el mundo.
Cuando habla de no robar, no hurtarás, está hablando, hermano, al secuestro, al tomar gente para hacer eso. Lo que está pasando hoy, sigue habiendo tráfico, le llaman trata de blancas. Yo me gustan las películas de acción y me chocó mucho una película que habla de una niña que se fue de paseo con su prima, y el papá era un hombre que era de las fuerzas especiales, y la secuestran a su hija. Y sabe que a mí me llamó mucho la atención de todo lo que es todo un sistema. Esta película fue hecha sobre cosas reales en el mundo entero, y todo el mundo, hermano, los medios de comunicación no dicen nada. Se pierden niños, hermano, como cualquier cosa. Y no robarás no solamente es de tocar cosas, sino nadie dice nada del secuestro de los niños. Se cree que a las 72 horas que una persona desaparece, nunca más se le encuentra. Fundamento número 9. Un poquito más de paciencia. No serás un falso testigo contra tu prójimo en una corte. Eso significa no levantarás falso testimonio. Dice, no serás un falso testigo contra tu prójimo en una corte. No mentirás en una corte de justicia levantando un falso testimonio. Porque eso es lo que hicieron con Jesús, hermano. La gente que lo dijo, no, él ha dicho que en 3 días él ha blasfemado, y levantaron falso testimonio, no solamente para matarlo, sino aún de muerto. Dijeron que sus discípulos se habían robado su cuerpo y que Jesús por eso después estaba andando en la India, se había casado con María Magdalena. Perdónenme la expresión, las estupideces que habla la gente que no conoce la verdad. Levantar un falso, la mentira es el principio, hermano, de 3 cosas fundamentales. Tenemos que tener cuidado porque a veces mentimos de relajo, ¿no? Y tenemos que tener todos nosotros, porque levante la mano la persona que no ha mentido. Va a ser su primera mentira, hermano. Por quedar bien con la gente, mentimos porque no se dañe la persona, mentimos para que no afectara a las personas. O sea, de todo. Porque dices que la verdad es demasiado cruda, la verdad es demasiado dura. Pero la verdad, hermano, aunque nos abofetea, o la verdad, aunque nos ofenda, sigue siendo la verdad. Y no hay manera de decir la verdad de manera cómoda. Porque Jesús estaba con sus discípulos, y los discípulos, él le dijo a los discípulos, les dijo, tienen que comer mi carne y tomar mi sangre para seguirme. En otras palabras, tienen que ser mi discípulo. Tienen que renunciar a su vida, a su propia, tienen que amarme a mí más que a su familia, a sus hijos, tu propia vida. Toma tu cruz y sígueme. Y la gente se salió corriendo. No le dijo, no, ven una semana, cada 15 días al culto, dale un sol, $1 cuando quieras a Dios. Eso es, hermano. Eso es, no sé, el evangélico, el cristiano, eso es una moda. Eso no es ser un hijo de Dios. Tiene que ver con entregar tu vida. Entregar tu vida. 3 cosas que la mentira produce. La mentira produce corrupción. Entonces tenemos que tener cuidado. La corrupción, hermano, ¿por qué? Porque se manipula la verdad. Lo segundo que produce la mentira es anarquía. ¿Por qué, hermano? Porque se distorsiona la justicia. Cuando pagan los justos, cuando los justos mueren, cuando los justos son acusados indebidamente, comienza una anarquía. La gente ya no cree en la justicia. Por eso que en Perú comenzó, hermano, las rondas campesinas. La gente comenzó a hacer justicia por su propia mano, porque no hay justicia. Y la gente tiene sed de justicia, no de venganza. Porque violaron a sus hijas, a sus niñas, mataron a sus niños, y los policías soltaron a esta gente porque pagaron, hermano, y no hay justicia. Cuando hay corrupción, no hay justicia. Hoy, un hombre corrupto como el hombre que fue vacado de la presidencia está andando ahora, tanto que hablaba mal del Congreso, que decía que son unos corruptos, ahora se quiere meter a ese lugar. Y nadie le hace nada. ¿Por qué? Porque los jueces de nuestro país, hermano, saben que están coludidos con este hombre. Y eso hace la mentira, porque mienten. Tiene 47 procesos abiertos y la gente le aplaude, y la gente, hermano, lo respaldaba. Cristianos sabiendo lo que estaba pasando. Sobre esto vas a fundamentar
tus principios? ¿O prefieres fundamentar sobre lo que dice la mayoría? Lo que crees, lo que posteas, a quien aplaudes y a quien sigues y a quien respaldas, ¿sobre la palabra de Dios o sobre lo que la mayoría dice? Es una pregunta, hermano, válida. Lo tercero que promueve la mentira es la impunidad, porque el malo se sale con la suya. El que robó se sale con la suya. Odebrecht le robó al Perú 2.000 millones. Los medios de prensa mintieron. Los jueces que hoy están, estos jueces que están investigando a Odebrecht le devolvieron 524 millones. Eso se llama impunidad, hermano. Estas empresas le robaron al Perú más de 10.000 millones. Y fíjense, usaron la justicia para devolverle 524 millones y la gente aplaudió. Y los cristianos respaldaron, dijeron, no, es que ese es el precio de la verdad. ¿El precio de la verdad? ¿Es en serio? Yo tengo indignación de verdad. El pueblo de Dios, hermano, algo que pasaba en el pueblo de Dios que no permitía que sea, mira, algo que me llamó la atención en estudiando la palabra, que el pueblo de Dios no permitían que sea un testigo, fíjate, no permitían que una persona sea testigo, alguien, hermano, que sea un impío o un pagano. No le permitían. No permitían que corruptos sean testigos. No permitían que delincuentes sean testigos. No permitían que estafadores sean testigos. No permitían que ladrones sean testigos. No permitían, hermano, que usureros sean testigos. No permitían que los perezosos sean testigos. ¿Por qué? Porque eran fáciles de coimear. Gente sin oficio ni beneficio no podían ser testigos. Tenían que ser una persona respetable, trabajadora, que conocía Torah, que tenía conocimiento, hermano, que tenía una vida intachable y que tenía conocimiento de Torah. Imagínense. Ahora le creemos a cualquier, perdón, imbécil que levanta, que calumnia, que insulta, que difama. ¿Y usted le puede creer? Testigo falso, mire la palabra, la Torah, no solamente queda acá, no levantarás falso testimonio. Cuando tú profundizas, la tradición dice, si a pesar, hermano, de todo esto, el testigo se le encontraba mintiendo al testigo falso, a él se le aplicaba la justicia que él pedía. Si él pedía que mataran a alguien, apedrearan, él tenía que morir. Si él decía que él tiene que pagar 1.000 monedas, el testigo falso pagaba las 1.000 monedas. Por eso es importante, y si tú eres juez o algún momento estás estudiando justicia, ora para que Dios te dé sabiduría. Un día, el rey Salomón, léelo en Primera de Reyes capítulo 3, dice que estaba en su trono y vienen dos mujeres, ¿no?, a pedir justicia al rey. Y le dice una a la otra, le dice que habían dado ambas a luz a sus hijos y que una, ¿no?, cuando una dice, Señor, cuando yo estaba dormida, esta mujer me cambió mi hijo y me dio al muerto y se quedó con el mío. Ahora, la mujer mentirosa, se nota la mentira, rápido va a caer, porque dice, una de ellas le dijo, está bien, entonces, miren lo que dice Salomón, vamos a coger al bebé y lo vamos a partir por la mitad y mitad le vamos a dar a cada uno. Y fíjate, la mujer que estaba diciendo la verdad dijo, no, déjenlo con vida al bebé. No importa que se vaya con ella, lo prefiero vivo a que lo maten. Y la otra dijo, no, córtenlo por la mitad. Porque quería realmente, como su hijo se había muerto, quería que la de ella se muriera. Y el Salomón dice, a la mujer que está pidiendo que el niño viva, déjenle al niño. Porque realmente de quien murió fue de la otra. Porque si realmente fuera su hijo, no quisiera que la maten por la mitad. Por eso necesitamos sabiduría para que nosotros nos podamos conducir, hermano. Para que nosotros no tengamos una vida de respaldar testigo falso, jueces falsos como en nuestro país. Como lo que está pasando en Estados Unidos, Facebook, YouTube, Twitter, ¿no?, Google, mintiendo, hermano, miserablemente, diciendo que una persona que no ha ganado la presidencia es el presidente electo. Los medios de comunicación con una clase de falso testimonio, hablando mentiras, ¿sabe? Mucha gente ha llegado a odiar al presidente Trump a causa de esta gente que ha mentido y ha mentido. Han dicho, hermano, barbaridad y media de este hombre. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoces.
O sea, por sus frutos conoces a este hombre. Este hombre cortó el aborto, cortó las ONGs que apoyaban todo tipo de basura en este país. Por eso lo quieren matar, por eso lo quieren sacar de la presidencia. Pero no es el tiempo. Dios no va a permitir eso. Dios va a permitir 4 años más de bendición. Él lo ha dicho y Él no mentirá. Dice, esta será mi palabra que sale de mi boca. No volverá atrás vacía, sino hará aquello para lo cual ha sido enviada. Hace mucho tiempo atrás ha sido enviada esta palabra. Y Él no mentirá. Y por último, no codiciarás la mujer, la casa, la tierra, el siervo, ni el buey, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabe qué está diciendo esto? No te apoderes de lo que tiene tu prójimo, ni usando la astucia, ni usando el dinero, ni la violencia. No te apoderes. Si esa persona no te lo quiere dar, no. No, véndemelo, vende. Hay gente que dice, véndelo, te duplico. ¿Por qué? Porque le entra, hermano, una codicia. Ahora, claro, no va a vender su esposa, ¿no? Bueno, alguien puede decir, no, pastor, yo puedo vender mi suegra. No, es una broma. Pero fuera de eso, el hecho es de que la palabra de Dios dice, todo lo que es de mi prójimo es propiedad completa, absoluta e intocable. No es mío. Fíjese, la palabra habla, y con esto yo quiero cerrar. Primera de Reyes, capítulo 21, lea en casa. Había una mujer llamada Jezabel, una mujer que llevó a Israel a la destrucción. Vamos a hablar esta semana, vamos a hacer un podcast acerca de esto, porque fue tremendo esta palabra de revelación que Dios nos dio, sobre todo a mi esposa. Y fíjate, Jezabel es una mujer extranjera, no era el pueblo de Israel. Y vino a Israel a corromper Israel, a corromper Israel. Y dice la palabra que se casó, hermano, políticamente, se casaron con Acab, hicieron una alianza política y no había amor. Y Acab era, hermano, un tipo, un cobarde, rey de Israel, que fue donde Nabot y quería él comprarle la viña. Y Nabot le dice, no puedo venderte porque esto es una herencia de mis padres y es algo que pues no es de esa persona. Y si esa persona no quiere dártelo, no lo quiere dar, punto, se acabó. No manipule a la gente. Hay gente cuando dice, por favor, quiéreme, yo me he enamorado de ti, por favor, por favor, por favor. Y la persona dice, no, si no me quieres, me mato. No puedes tú obligarle a alguien que te pueda dar algo que le pertenece. Ni su esposa, ni su güey, ni su sierva, nada. Hay gente, hermano, que va y en Perú le dicen, nos está inquietando, ¿no? A sus trabajadores se lo llevan. Te pago más. Pasa, ¿sabes qué en esto en la iglesia? Vas y te robas los líderes de otra congregación. Sí, hermano. Ahora, yo siempre le he dicho, y esto yo quiero que usted esté consciente, a los pastores que me están viendo. Si alguien no quiere estar contigo, bendícelo y que vaya. Porque si esa persona, me decía una persona, no, recuerda una cosa, cuando hay algún problema en tu vida, tus amigos no te van a pedir una explicación. Y tus enemigos no te van a creer la explicación que tú le des. Por eso es importante que tú sepas con quién andas. Y si alguien quiere irse, que Dios lo bendiga. Que Dios lo ayude. No lo amenace. Porque puede que haya alguien ha dicho, no, vente a mi iglesia, en mi iglesia. Yo lo he visto, hermano. Ven a mi iglesia, en mi iglesia vas a tocar. No, vente a mi iglesia, en mi iglesia te voy a hacer predicar. Vente a mi iglesia, en mi iglesia te voy a, tu ministerio vamos a desarrollar. Está bien. Yo sé de gente que ha pasado eso. ¿Y por qué? Porque han codiciado, hermano, a esas personas. Y está bien. Ahora, eso va. Tú te juntas con gente que es como tú. Punto. Tú te rodeas de las personas que son igual que tú. Entonces, no podemos decir, no, que él es malo y yo soy bueno. ¿Tú quieres eso? Perfecto. Y dice que, hermano, este rey cobarde, Acab, era un pagano, no tenía temor de Dios, va a llorarle a su mujer. Y dice, ay, mira, Acab no me quiere vender su terreno. Y estaba triste, ¿no? Y yo le llamo a los hombres la atención. Nunca busques a tu mujer para conseguir algo, para que tu mujer vaya y te consiga algo. Usted tiene que ser hombre, perdóneme, hermano. Usted tiene que comportarse como un hombre. Ay, mamita, dile tú. No, usted es el hombre. Usted es la cabeza. ¿Y sabe qué hizo la Jezabel? Fue, hermano, y buscó falsos testigos que acusaran a Nabot y lo apedrearon y lo mataron.
solamente con la intención de quedarse con su viña. Diario. Capítulo 1 de Reyes, capítulo 21. La pregunta es, ¿sobre eso vamos a edificar nuestra fe? ¿Vamos a edificar sobre no codiciar lo que no nos pertenece? Eligieron a presidente Merino. Legalmente lo eligieron. Yo le pregunto a usted, y la gente salió a las calles a levantar falso testimonio. Este presidente que usted ve, ateo, pagano, codiciaron, hermano, esa presidencia. Yo le pregunto, ¿sobre qué va a fundamentar su vida? ¿Sobre qué va a fundamentar sus principios? ¿Sobre qué cosa usted publica? ¿Qué cosa es lo que usted habla? La gente le dijo al Papa, ¿no es usted representante de Cristo en la tierra y está poniendo like a una mujer que se le ve toda la nalga? ¿Eso es un representante de Cristo? Yo por eso le digo a muchos de los jóvenes, ¿no? ¿Qué haces posteando eso? ¿Qué haces hablando de cosas que... Porque por lo mismo, hermano, o sea, porque yo quiero que usted aprenda que lo que usted cree, lo que usted postea, lo que usted escribe, a quien respalda, tiene que ser basado en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos. Lo que estoy apoyando está en la palabra de Dios. Dios también lo respalda. Porque Dios dice su palabra, le dijo a Abraham, yo seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. ¿Sabe qué cosa es la santidad? Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Es sencillo. No es ponerse la falda hasta abajo. No es que tener cara de mojigato. Se resume la santidad en amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Punto. No es decirle a la mujer, no, no te pintes, no te pongas pantalones. No tiene que ver con eso. Sé que, hermano, usted me dirá, ¿me está regañando? No lo estoy regañando, le estoy enseñando, hermano. Pero estoy indignado de ver realmente como cristianos, mega iglesias, apóstoles, querubines, etcétera, 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 irse, hermano, detrás de las multitudes sin tener en cuenta la palabra de Dios. Quiero terminar. Antes quiero orar por las personas que están honrando a Dios. Recuerde, robar es tomar lo que a Dios le pertenece. Robar es tomar lo que a Dios le pertenece. La Biblia dice, los que entrarán al reino de los cielos son los que no violaron los mandamientos del Señor. Si usted está tomando lo que a Dios le pertenece, usted está robando. Y un mentor mío me enseñó algo acerca de Judas. El que miente roba y el que roba traiciona. Y eso lo he visto, hermano. Lo he visto a lo largo de toda mi vida. Gente que ha mentido, me ha engañado, me estafó, me robó en mi negocio y ahora me ha traicionado. Y pues, como dice, ¿no? Dios es justo. Yo no voy a buscar venganza, pero nuestro Dios es justo. Dios te bendiga. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Espíritu Santo que te bendiga, que su gracia te alcance. Te bendigo en esta hora. Que el Señor Jehová tu Dios te bendiga y Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Traiga sobre ti paz. Incline su oído para escuchar tu oración. Te perdone, tenga misericordia de ti. Que te levante en un momento de angustia. Que el Dios del cielo te acompañe y ponga su palabra en tu corazón. Y sea cimiento de bendición para tu vida. Te bendigo con toda bendición del cielo. Quiero agradecer a la gente que siempre está conectándose. Gracias por tu tiempo.